esta noche y en esta fecha, 8 de junio, damos un afectuoso saludo, un bendecido saludo a todas las personas, a todos nuestros hermanos que nos alcancen a ver, que nos localicen en YouTube cuando se publique este video. Quiero dedicar un tema de esta tarde, pero antes de estar abriendo la Sagrada Escritura, quiero dedicar una oración a través de una alabanza. Esta alabanza me encanta porque su título es Damos honor a ti. Hay algunas alabanzas que tienen un porcentaje demasiado pobre, demasiado raquítico en la Biblia. Pero este me gusta porque tiene que ver con toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. A Él se la damos, a Él le honramos. Y esta alabanza así se llama: Damos honor a ti, porque Él se lo merece. Gracias, Señor, porque día tras día, momento tras momento, los tiempos que están pasando, los tiempos que nos estás marcando, son los que nos hacen sentir la necesidad de seguirte reconociendo, de seguirte honrando y de seguirte glorificando. Recibe, por lo tanto, nuestra alabanza en esta noche, en este día tan especial. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, solo a ti, Jesús. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, incunable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.
Señor amado, en todo lo que se llama la historia, desde que tú creaste y formaste el hombre sobre este planeta Tierra, desde allí hemos descubierto y no podemos terminar de aprender de tu soberanía, de tu creación, de tus maravillas, de tu mano poderosa y santa. Por esto te damos toda la honra y te damos toda la gloria. Recíbela, mi Señor, en este día. Sí, Señor, gracias. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. No lo hay ni lo habrá, porque no hay otro Dios como tú. No, Señor, no habrá, porque no hay otro Dios como tú. Solo tú, Jesús, y nada más, porque no hay otro Dios como tú. Por siempre vives, porque no hay otro Dios como tú. Sí, nunca habrá alguien que pueda superar. No hay otro Dios, porque no hay otro Dios. Jamás hemos sabido que pueda superar tu santidad, tu señorío y tu gran majestad, porque no hay otro Dios, ni habrá jamás otro Dios. Por eso te alabamos, por eso te honramos, por eso te exaltamos, Jesús, porque no hay otro Dios como tú. Gracias, Rey. Gracias, mi amado Jesús. Te adoramos, te amamos, buen Señor. En esta ocasión, mi deseo es compartir un tema. La finalidad es dar a conocer la palabra. Sin embargo, también tenemos que dedicar algunos temas a nuestro auditorio, en especial al mundo cristiano. Antes de leer la bendita y santa palabra de Dios, quiero en breve saludar y mandar un reconocimiento a todos, sin excepción alguna, a todos los pastores que en este tiempo, en esta pandemia, se han preocupado por hacer llegar a través de las redes sociales las predicaciones, los temas.
a todos los pastores de manera sencilla, a todos los maestros, a todos los teólogos que se han preocupado por publicar la palabra del Señor. Les mando un afectuoso saludo y un reconocimiento. Hoy quiero presentarles un tema llamado el mundo de las sectas. Tenemos que pedirle a Dios mucha ayuda para que es probable que toquemos algunos puntos un tanto polémicos. Sin embargo, hablar de las sectas creo que nos va a ayudar mucho a todos los que leemos la palabra de Dios. Quiero leer la palabra en esta ocasión hablando de este tema del mundo de las sectas. Dice la primera cita que tengo a la mano es Isaías capítulo 40 y el versículo 8. Dice la palabra: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Hay otra cita en el Nuevo Testamento. Debo aclarar que la Biblia que estoy usando es la versión 60. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Queremos abundar con 3 versículos para empezar a entrar sobre este tema. Porque la palabra de Dios es viva. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Es muy conocido este pasaje. Sin embargo, es un pasaje completísimo con respecto a la imagen del ser humano. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos dicho que esta cita se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Vamos a continuar. El universo no fue fruto de la casualidad, como algunos escépticos o los famosos ateos que tratan de argumentar que la creación es una obra de casualidad. Pero aquí este punto que vamos a contemplar y explicar, el universo no fue fruto de la casualidad. Desde el principio, dice la palabra de Dios, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. El Salmo 102 y el versículo 25. Dice otra cita hermosa: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste. Salmo 89, versículo 11. Hay otro versículo bellísimo, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El Salmo 33 y el versículo 6. Como creador, nuestro Dios como creador, Dios asume un lugar preeminente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Libro de los Hechos Apostólicos, capítulo 17 y versículo 24. Vamos a continuar hablando de este tema, el mundo de las sectas. Vamos a hablar un poquito del mundo que usted conoce y yo conoce, este planeta llamado Tierra. El mundo que nos rodea
nos habla del valor del ser humano. El hecho de que toda la humanidad haya sido creada por Dios, no como los animales en este caso, no como los animalitos, sino conforme a su imagen y semejanza. Él nos hizo así, Él nos creó así. Hay mucha diferencia de un animal a un ser humano. Por eso dice este punto, el mundo que nos rodea nos habla del valor exactamente, del valor completo, del valor del ser humano. La dignidad humana no se fundamenta en las posesiones, los éxitos que pudiéramos tener, los rasgos fisiológicos e inclusive la nacionalidad que a usted o a mí nos pudiera identificar. No consta de todas estas cosas que hemos mencionado. Es la dignidad humana. No se fundamenta sobre estos puntos que hemos mencionado. Número 3. Vamos a hablar de cómo usted y yo podemos o pudiéramos identificar a estas agrupaciones llamadas sectas. Yo puse este punto como códigos que identifican a una secta. Le voy a dar en unas breves palabras. Si yo le pido a uno de los camarógrafos, a Gaby o a Kabori, que me traigan un pan, y les digo, después de que me traigan el pan, me traen una charola y me traen un cuchillo. Cuando llegue aquí enfrente de nosotros ese pan en una charola y un cuchillo, entonces ese pan se va a partir dependiendo de las personas que haya aquí entre nosotros, entre este grupo. ¿Qué vamos a hacer para repartir el pan a todos? Bueno, se va a usar una pieza de pan, pero se va a fraccionar en 3, 4 o 5 o más pedazos. Entonces, una secta de allí viene. Una secta es de un mundo, en este caso del mundo espiritual, del mundo de la Biblia, del mundo del pueblo cristiano evangélico. De allí viene la palabra secta. Entonces vamos a hablar de algunos puntos que identifican a estos grupos o a estas agrupaciones, a estas famosas iglesias, a estas iglesias que así lamentablemente hasta este día se han identificado en este rubro, en esta actividad que lamentablemente pudiéramos decir en breves palabras, las sectas, mi amado hermano, mi amado amigo que me escuchas, las sectas son destructivas y lamentablemente lo más sorprendente es de que estas personas usan la Biblia para hacer daño a la gente. Muy bien. Dice el libro de Filipenses, voy a usar este pasaje de Filipenses capítulo 3 y el versículo 2. Escuche bien cómo dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, líderes, sacerdotes, pastores, profetas, profetisas, como usted se pueda identificar. Pablo aquí utiliza algún término un poquito fuerte, dice guárdense, le habla al pueblo cristiano, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. ¿Qué es un mutilador? El que se dedica a cortar, a hacer cortes, a dividir. Guárdense de los mutiladores del cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de Cristo, la iglesia. El apóstol San Pablo aconseja a los filipenses que se regocijaran en el Señor, y él dice una vez más, otra vez os digo, regocijaos.
pero también les advierte que se guarden de los judaizantes. Cuando el apóstol San Pablo utiliza este término de los perros, de los mutiladores, se refieren exactamente a los judaizantes, a los perros inmundos. Estos son animales inmundos. Un perro es un animal inmundo. ¿Con qué los compara el apóstol San Pablo a estos judaizantes? Más adelantito vamos a poner en un punto aparte exactamente de estos famosos judaizantes. A todos los animales, dice Levíticos capítulo 11, versículo 27, a todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres serán inmundo hasta la noche. Escúcheme bien. ¿Cómo compara el apóstol San Pablo a estas personas, a estos pastores, a estos líderes que se han dedicado usando la Biblia a confundir a las masas? Los malos obreros son los malignos. Así también lo explica el comentarista de este pasaje bíblico. Son los obreros malignos. Son inmundos, son malos. Entonces, los mutiladores del cuerpo de Cristo son a todos aquellos que merecen desprecio. Es lamentable hablar en estos términos, pero los comentaristas por alguna razón se dedican a desgajar, a despepitar la palabra de Dios para que nos abran los ojos. Pablo aquí, cuando habla de estos términos, habla en un término despectivo. Vamos a ver algunos nombres. En el punto número 4, algunos nombres. Tiempos del Nuevo Testamento, por ejemplo, en los tiempos de Jesucristo, cuando Él anduvo aquí en la tierra, quienes aparecen en la historia bíblica como sectas. Aparecen, número 1, los fariseos. Hay otro grupo que aparece, los saduceos. Y otro grupo que en el caso del Nuevo Testamento, sobre todo el libro de la historia, que en este caso es el libro de los Hechos Apostólicos, no aparece este grupo, pero los historiadores hablan de este grupo también en este tiempo, que se llamaron los estoicos. ¿Quiénes eran los estoicos? Era un grupo de personas puritanas que se confundían con las obras de la carne y obras buenas. Hoy en día hay personas también que siguen así, trabajando. Creen que con hacer el bien al ser humano se están ganando un pedacito de cielo. Sin embargo, la Biblia no enseña tales cosas. Vamos a continuar. Saduceos, fariseos y los famosos estoicos, en un grupo de gente puritana. Y en este caso hablaríamos de los grupos modernos, de los grupos actuales que aparecen como sectas. En el tiempo de Jesucristo eran estas, pero hoy en día usted, juntamente conmigo, en esta explicación va a empezar a identificar estas agrupaciones que han hecho tanto daño durante la historia, después de que Jesucristo dio la comisión específica a los apóstoles de predicar el evangelio a toda criatura y a todas las naciones. Dice Mateo 28, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien, esa comisión fue exclusiva, fue específica para los apóstoles. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones.
¿Pero qué? Predicando el Evangelio, el arrepentimiento. Número uno, arrepentimiento, perdón de pecados del ser humano. El único que perdona pecados se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que cambia y transforma se llama Jesucristo. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque vamos a entrar en la explicación de los grupos que leen la Biblia, que se dicen ser creyentes, se dicen ser una agrupación en determinado momento con mucha pujanza, con mucho reconocimiento, pero usted los va a identificar en este momento. El primer grupo que lo tenemos data de más de 1800, por ahí 1800 años, y esta es la ICR. Yo pongo las siglas de ICR, que en este caso sería la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué aparece esta iglesia como secta? ¿Por qué? Porque una secta se jacta de enseñar cosas buenas, pero resulta que esas cosas buenas no tienen una base bíblica. Te voy a dar un ejemplo y termino rápido con la ICR. ¿De dónde sacan las jerarquías esta institución religiosa católica? ¿De dónde sacan tantas jerarquías religiosas? ¿De dónde las sacan? ¿De la Biblia? No. ¿De dónde sacan que tiene que haber un papa? ¿De dónde sacan que tiene que haber un cardenal? ¿De dónde sacan que tiene que haber un monseñor? ¿De dónde sacan que tiene que haber un arzobispo? ¿De dónde sacan que el Papa es el vicario de Cristo? El vicario de Cristo se llama Espíritu Santo. ¿De dónde sacan? Y actualmente en las naciones se destacan los apóstoles. ¿Sabe a quién le llaman los apóstoles ellos? Aquellos que van en burros, en bicicletas, a las montañas a llevar la palabra. Señores que me escuchan, los apóstoles nunca tienen esa función de andar llevando la palabra a otros lugares. Los apóstoles aparecen en la Biblia como padres espirituales, pero para trazar la palabra, para sembrar iglesias, para resolver los problemas, para eso son autoridades apostólicas. Todo al revés. Número uno. Número dos, usted los va a identificar. Los judaizantes que habla el apóstol San Pablo en Filipenses. Guárdense de los perros. Ya explicamos que el apóstol San Pablo está utilizando un término muy despectivo. Y él habla exactamente de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes hoy en día? El movimiento de los adventistas del séptimo día. Ellos lamentablemente también aparecen como una secta y muy peligrosa, porque solamente sacan algunos pasajes de la Biblia para argumentar y sostener su doctrina, pero no nada que ver. Por ejemplo, ellos insisten en guardar el sábado. Usted y yo les decimos, ¿cuál sábado? ¿El sábado del calendario gregoriano o el sábado de la Biblia? Juzgue usted. ¿Qué tiene que ver el sábado del calendario gregoriano con el sábado del calendario hebreo? ¿Verdad que no tiene nada que ver? No hay nada que ver en estas cosas. El sábado gregoriano tiene su orden por un papa que ordenó el calendario, y ese calendario le dio nombres de la semana en base a todos los ídolos en aquellos años, en aquel tiempo, los ídolos. ¿Qué le parece? Sábado es Saturno, Dios Saturno. ¿Qué tiene que ver un Dios pagano con guardar el sábado? Nada, absolutamente nada que ver. Hemos tratado, o estaremos tratando de explicar en breve, porque permítame explicarle que el experto en Biblia, el maestro, cualquier pastor experto, es muy difícil desahogar un tema de tanta relevancia e importancia en unos cuantos minutos. Pero vamos a estar sintetizando. ¿Qué más?
hay otra agrupación que está dañando a varias naciones. Esta iglesia se llama la Iglesia Universal. Su sede está en Brasil. Este líder en menos de 50 años se expandió a varias naciones. Esta iglesia llamada Universal, nosotros aquí la conocemos en los países latinos como Pare de Sufrir. Pero nosotros los pastores que les hemos agarrado sus malas maniobras o malas frases, nosotros les decimos: pare de pedir. Paren de pedir. Ya no es pare de sufrir, paren de pedir, porque ellos usan la Biblia solamente para pedir dinero, para sacar dinero al más incauto, al que más se deje, a ese lo dejan en la calle. Esta iglesia, así se llama, la Iglesia Universal, con sede en el país de Brasil. ¿Qué más? ¿Qué más aparece como secta? Los famosos ruselistas, los famosos testigos de Jehová, que de testigos no tienen nada, porque nunca han visto nada, nunca han oído nada de Dios, nunca Dios les ha ordenado nada. Entonces no pueden ser testigos de Jehová porque no cumplen con el requisito. Estos también se han dedicado a destruir a muchas familias. Se lo digo por experiencia, tengo algunos vecinos, tengo algunos amigos, tengo algunos conocidos, cómo han destruido familias enteras por esta famosa doctrina de los testigos de Jehová, conocidos de puerta en puerta, de calle en calle, de casa en casa. ¿Quiénes más? Los famosos mormones. Vea usted sus edificios y sus placas metálicas, dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que le dan un título solamente para confundir a la gente. Eso de santos no tiene nada. Dígame usted qué tiene de santo de una persona que profesa la fe en esta secta. Un hombre que puede tener 2 o 3 mujeres. Ellos aprueban la bigamia, ¿verdad? La bigamia. Ellos practican la bigamia, 2 o 3 mujeres, siempre y cuando las puedan mantener. ¿De dónde sacan eso? La Biblia no habla eso. Entonces, ¿quién es el fundador? José de Smith. ¿Quién fue José de Smith? Un muchacho rebelde, descarriado en sus tiempos, y él saca, siendo un adolescente, saca que se le aparece Dios y le entrega las tablas igual que a Moisés. Puras mentiras. Y es una secta demasiado peligrosa que ha estado haciendo daño a varias naciones. ¿Quién más? Ay, Gaby. Lo siento mucho, pero tengo que hablar de estas agrupaciones que están haciendo tanto daño a la gente. La famosa iglesia Luz del Mundo. Y para colmo, para más entristecimiento de los mexicanos, esta iglesia, su sede está en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Están en más de 50 países haciendo daño, haciendo de la suya. Estos señores le llaman los aaronitas. ¿Por qué se les llaman los aaronitas? Porque Aarón Eusebio Aarón Joaquín es el fundador de esta iglesia que la identificamos como secta. ¿Por qué secta? Porque enseñan, usan la Biblia, pero para enseñar de manera torcida, de manera equivocada. Alguien dice por ahí que para prueba un botón. De las 3 generaciones de jerarcas de esta agrupación, alguien tenía que pagar los platos rotos. Y lamentablemente es el de la 3ª generación, Nazón Joaquín. A él le tocó pagar los platos rotos desde su abuelo, su padre, y ahora él tiene que responderle a las autoridades terrenales y también a Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Gálatas: no erréis, que Dios no puede ser burlado. ¿Sabe qué? ¿Cómo identifica a una muchacha, a una mujer que pertenece a esta secta, que anda arrastrando las nalgas?
El que anda arrastrando las naguas ya la hizo, ya es cristiana, pero pegada a esta agrupación mala, una secta, la luz del mundo. Es una cosa horripilante de todos los testimonios que están en YouTube. Prácticamente es una gama, es un catálogo de videos para probarle a este señor de todos los males que ha hecho. Pero bueno, nosotros ni juzgamos ni nada, solamente estamos diciendo que este es el mundo de las sectas. Vamos a continuar para terminar en esta noche. Mire, hablar de estos grupos, quiero aclarar algo importante. Una secta se identifica por lo que ellos leen en la Biblia, pero lo que leen ellos en la Biblia, los líderes, ellos añaden, ponen adicionalmente sus propios libros, sus propias doctrinas. Y entonces ya sacan del contexto de la Biblia, del término, de la comprensión dentro del orden divino, sacan ese contexto y empiezan a aplicar sus enseñanzas de manera torcida, de manera errónea. Muy bien, el apóstol San Pedro advierte después de aclarar que ellos, los apóstoles anduvieron con Jesús, escucharon la palabra de viva voz. Dice en segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ellos añaden y quitan. El apóstol San Pedro aclara este punto. Sí quiero usar la Biblia en este pasaje porque me parece muy importante lo que los apóstoles escriben y para dejarnos un tremendo legado de aprendizaje, y usted y yo no nos confundamos. Es segunda carta universal que escribe el apóstol San Pedro en el capítulo 1, en el versículo 18 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor así: Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Dice el versículo 20: Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. En otras palabras, el apóstol San Pedro está explicando que todos los que somos predicadores, no se puede negar que desde que el punto de partida, cuando usted y yo conocimos a Jesucristo, le recibimos en nuestro corazón, experimentamos el perdón de nuestros pecados, experimentamos esa transformación espiritual. Él nos sacó de un mundo de falacia, un mundo de pecado, y nos hizo traer al mundo de la palabra, del evangelio. Es cierto, pero aquí Pedro dice, en este caso de esos hombres, dice, ellos vuelven a recaer y vuelven a ser esclavos del pecado, pero siguen usando la Biblia, siguen siendo malos, siguen siendo corruptos. Las sectas, por lo tanto, le quitan a la Biblia y le añaden cosas que la Biblia no dicen, ellos lo dicen y lo aprueban como su gran enseñanza. El apóstol San Pablo, él habla también acerca de estas personas
que les llaman sacerdotes, apóstoles, está exageradamente muy dañado ese título de apóstoles. Yo diría que hoy en día es una fiebre que se ha levantado en estos últimos días de tantos hombres que se hacen pasar por apóstoles, pero nunca Dios les ha llamado a tal cosa. Dice el apóstol San Pablo, habla un poquito fuerte en el libro de Romanos capítulo 1, también del versículo 18 al 23. Dice la palabra: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Es decir, sabiendo que la Biblia no enseña tal cosa, y ellos se les hace fácil decir lo que ellos dicen que es. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto que Dios se manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Luego dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, estos que hemos explicado, que empezaron bien, se prepararon, estudiaron, egresaron de algún instituto bíblico, empezaron bien, pero de pronto se desvían. Por eso Pablo dice, porque pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Escúcheme, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol San Pablo en este pasaje quisiera explicar, son muy fuertes. Pudiéramos decir, son despectivos, pero no hay de otra. ¿Cómo hablar de estas personas que durante años han estado haciendo tanto daño a la humanidad, engañando a tanto incauto? Y usted se queda sorprendido en esas agrupaciones. Hay gente intelectual, hay gente preparada, hay gente académica, y resulta que son ciegos a la hora de mostrarles el camino correcto. Para terminar, como decíamos, a la hora de mostrarles el camino a través de la palabra, estas personas cierran su corazón y creen que lo que recibieron como enseñanza es lo único que les puede ayudar en su vida espiritual, resultando que es un error. Quiero terminar con un pasaje del Antiguo Testamento. Voy a usar la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 12, los versículos 12 y 13. Dice la Biblia, escuche por favor: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, no hay fin de hacer más libros, más enseñanzas, más que el único libro de libros, que es la Santa Escritura, que es la Santa Biblia. Dicen muchos libros y mucho estudio es fatiga de la carne. El versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este. Escuche: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Yo quiero terminar con estas palabras. Usted dice, este pastor ya nos dijo quiénes son las sectas.
pero no nos ha dicho qué grupo o qué iglesia tiene la verdad o tiene la enseñanza correcta. Permítame darle un consejo. Una iglesia sencilla, una iglesia que va a enseñar la palabra, es donde usted entra, escucha la predicación única y exclusiva de la Biblia, sin añadir cosas que no tengan que ver con lo que dice la Biblia, sin quitar también con lo que dice la Biblia. Usted preocúpese porque usted donde esté asistiendo, en esa iglesia pequeña o grande, los pastores, los predicadores deben tener como requisito indispensable, tenemos que cubrir ese requisito los predicadores que defendemos la palabra. Se llaman cristocéntricos. Un predicador, un pastor, un evangelista cristocéntrico nunca va a añadir algo a lo que dice la Biblia. Él se va a enfocar toda la vida enseñando la Biblia. Tengo la dicha de haber viajado durante 19 años consecutivos a diferentes estados de esta bellísima República Mexicana y en varias ciudades de la Unión Americana. Yo traté con muchas culturas, con colombianos, centro, sudamericanos, norteamericanos, pero nunca he enseñado lo que dice el pastor David Valladares. Siempre voy a pugnar por decir y marcar lo que dice la Biblia. Arrepiéntete, tienes que recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único que te puede salvar, Él es el único que te puede perdonar tus pecados, te llames como te llames, vivas donde vivas, de la nacionalidad que tú seas, vive la palabra. Una vez que ya recibiste a Jesucristo, congrégate en algún lugar, sírvele a Dios, pero permite que esas personas te puedan guiar en una enseñanza sana, en una enseñanza correcta. Cuando tú escuches a una persona que te diga, ve aquí conmigo, porque allí donde estoy asistiendo es la iglesia, la verdad. Al revés, sale corriendo. Cuando te diga una persona, ven, aquí tenemos la verdad, sale corriendo de ahí, porque ese se está hablando una mentira. Ningún ser humano predicador aquí en la tierra tiene derecho de decir o de apropiarse un derecho legal por predicar una verdad. La verdad es Jesucristo. Te animo, te invito, te exhorto a continuar leyendo la Biblia y a mantenerte firme. En la iglesia que tú vas, o grande o pequeña, procura que esos pastores dependan de un gobierno eclesiástico, porque ese es otro problema de esos famosos grupos independientes. También parecen sectas, porque esos grupos independientes, lamentablemente, yo no sé de dónde les salió en la mente o en el corazón para llamarse independientes. Yo escuché una palabra de un licenciado hace mucho tiempo, un hermano, y él se dedica a ayudar legalmente en asuntos de asociaciones religiosas, y le dice a un líder, oiga amigo, ¿qué es eso de la iglesia independiente? Entonces este líder, este pastor, trató de darle una explicación al nombre de la iglesia independiente, y le dice al licenciado, ¿sabe qué, pastor? Yo pienso que por eso tiene muchos problemas, porque usted es independiente. Ojalá y se enseñaran a ser dependientes de Dios. Y entre más dependientes sean de Dios, más beneficios van a recibir de Dios. Y yo me quedé pensando, dije, este licenciado tiene mucha razón. Esos grupos independientes prácticamente saben de Biblia, pero no tienen compromiso con Dios. No quieren saber nada de gobierno eclesiástico, no quieren saber nada de orden, no quieren saber nada de disciplinas de gobierno eclesiástico. Prefieren estar sueltos, solos, y hacen todo lo que se les venga en la cabeza. Tenga cuidado de sus lugares. Decía el famoso Jimmy Swaggart en los años 80, salga corriendo de ese lugar donde se predican errores. Quiero orar y poner esta enseñanza en la mano de Dios y para usted también. Padre que estás en los cielos, hemos tratado
con mucho esfuerzo y con mucho esmero, explicar, sin llegar a la ofensa, sin llegar al enjuiciamiento, porque ningún predicador aquí en la tierra tiene derecho de enjuiciar a nadie. El único que puede enjuiciar o calificar o descalificar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, en esta ocasión pongo en las manos de Dios y pongo una palabra de todo mi corazón, que las personas que están metidas en estas agrupaciones como sectas que he nombrado, ojalá y le pidan ayuda a Dios y la guía del Espíritu Santo, que es una persona real. El Espíritu Santo es real. Él habla, Él guía, Él redarguye, Él nos convence. Que puedas encontrar la pauta o las pautas a seguir, los pasos a seguir, y encuentres un lugar, un pastor, una iglesia sencilla, pero que predique siempre la palabra de Dios. Todo esto que he tratado con esfuerzo de enseñar y de decirles a nuestro querido público cristiano evangélico, a los cristianos, a los pastores, deseo que esta palabra sea prosperada y bendecida para todos los fieles oyentes. En el nombre poderoso de Jesús lo he pedido. Amén y amén.